Buenas noches, maestra y compañeros. Mi nombre es Rosa María Monarca Recendis. Hoy les voy a presentar el tema sobre las funciones del ADN, así como su estructura. Estoy en capacitación de auxiliar en enfermería en el curso de farmacología básica para el personal de salud. Comenzaremos a hablar sobre el tema de la estructura y funcionamiento del ADN en el cuerpo del individuo. Hemos preparado una presentación para ustedes. Espero les guste y sea de su agrado y aprendan mucho con esta presentación. Les voy a empezar a hablar qué es el ADN. El ADN es la información genética o genoma. Está contenida en unas moléculas llamadas los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de acciones nucleicas. El ADN guarda la información genética en todos los organismos celulares. El ARN es necesario para que se exprese la información contenida en el ADN. Además es responsable de la información. O sea que esto dependerá que nuestras características, así como nuestros genes hereditarios por parte de los cromosomas masculinos y cromosomas femeninos, harán al nuevo individuo, así como con sus características de piel, color, así como la información genética. En 1953, el bioquímico estadounidense James Watson y el biofísico británico Francis Crick publicaron la primera descripción de la estructura del ADN, el modelo del átomo, importancia y la replicación del ADN y las mutaciones en 1962. Esta es la definición del ADN, pero también dentro de ellos, existen las diferentes bases, que es la guanina, que es una base nitrogenada, un azúcar pentanosa de 5 carbonos, una molécula de ácido fosfórico. Y también los ácidos nucleicos son de cadena larga. El ADN, que es el material genético de todas las células vivas, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. En este se encuentra el material genético de algunos virus. Transfiere la información genética del ADN a las proteínas, o sea que hace una repartición del ADN y las proteínas. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el tipo de molécula más completa que se conoce, que contiene la información necesaria para controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN es el lugar donde recibe la información genética. Ahora les voy a hablar un poco sobre la importancia biológica de este. Aquí podemos ver la imagen que se encuentra una célula y los cromosomas. Principalmente se encuentra en el núcleo celular, contiene los genes responsables de los rasgos biológicos y son capaces de transmitirlos de una generación a otra. También se encuentran en las células. Esto significa que las células de los cromosomas que nuestros padres nos heredan dependerán de los rasgos físicos, el tono de piel, los ojos, todos esos son los caracteres físicos, así como los caracteres cromáticos que están en los cromosomas y en nuestras células, que eso definirá nuestro ADN. También dice que se puede sufrir cambios o mutaciones, lo cual permite la evolución continua de los seres vivos. O sea que en cuanto van cambiando, nuestras células, algunas al paso del tiempo, van muriendo, pero van reproduciéndose a sí mismas. Los seres vivos, las especies que tienen estructuras y funciones similares, quizás tengan un antecesor común, o sea que así como las características van heredándose hereditariamente, constituye la base de los datos de los cromosomas y el funcionamiento de la forma de expresarse la información genética
en la síntesis de las proteínas del individuo. La utilización de las técnicas para comparar ácidos nucleicos permiten determinar el parentesco familiar y la investigación. Eso dependerá de nuestros cromosomas. Los cromosomas, ¿qué es un cromosoma? Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro, que es el núcleo de las células, que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN a existir de forma apropiada, o sea, para que haga sus funciones correctamente. Ahora les voy a explicar qué es un gen. Es un segmento corto ADN que se le dice al cuerpo cómo producir una proteína específica. Alrededor en nuestro cuerpo hay 30.000 genes en cada una de las células del cuerpo humano, y la combinación de todos los genes que constituyen el material hereditario para el cuerpo humano. O sea, con nuestros cromosomas tenemos más de 1.000 genes, más de 30.000 genes en nuestro cuerpo. Eso significa que son diferentes cada uno de ellos. El cromosoma. El cromosoma contiene ácido nucleíco que se dividen en pequeñas unidades llamadas genes. Como les expliqué, la definición de un gen. Las células de los individuos de una especie determinada suelen tener un número fijo de cromosomas que están en plantas y animales superiores que presentan pares. Les voy a hablar sobre la estructura del ADN. La estructura del ADN, como se puede apreciar en esta imagen. Cada molécula de ADN está constituida por dos cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos llamadas ácidos nucleótidos. Estas son las cadenas que forman una especie de cada cadena escalera retorcida llamada doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula llamada desoxirribonucleasa, un grupo de fosfato y uno de 4-fácil. Están compuestos de nitrogenadas llamadas bases. Estas tienen adenina, guanina, timina y citosina, que más adelante les voy a explicar qué es eso. La molécula de desoxirribonucleasa ayuda y ocupa el centro del nucleótido y está flaquecida. Estas unidades enlazadas de desoxirribonucleasa formadas transversalmente. Los nucleótidos de cada una de las dos cadenas del ADN conforman, debido a la afinidad de hacer la función de cada una de ellas. Ahora les voy a hablar un poco de las funciones del ADN. Las funciones biológicas del ADN incluyen almacenamiento de información, que es la genética, y genes, que son los genomas. La codificación de proteínas, que es la transcripción y la traducción. La autoduplicación, replicación del ADN. Aquí se ve un cambio muy notorio, que es autoduplicación. Se autoduplican, se multiplican entre sí. Y el almacenamiento de la información. El ADN es la molécula que codifica las instrucciones para crear un ser vivo, casi igual con todas las células que contienen la misma información o son copias de las mismas. La codificación, que es transcripción, se transmite la información contenida en el ADN al ARN. Eso se lleva a cabo en el ARN, denominada hebra codificada, unión de enzimas. Esa es la transcripción. Ahora les voy a hablar sobre la traducción, que es la información genética contenida en el ADN. O sea, ya la información fue traspasada y hereditariamente heredada para cada célula hija. Y la célula madre es la que se encarga de heredarle los caracteres. Y transcrita en un ARN mensajero, va a ser utilizada en los ribosomas. Ahora les voy a hablar sobre
los componentes, que es adenina, que es la forma de la molécula adenosina. Es una fuente de energía de la célula por excelencia. La adenina juega una doble hélice, sirve para la construcción del ADN. Ahora les voy a hablar sobre la guanina. La guanina es constituyente de los ácidos nucleicos que intervienen en las reacciones metabólicas que transfieren información y energía. La timina es un compuesto químico que las células usan para colaborar los elementos fundamentales del ADN y ARN. Es un tipo de pirimidina. La citosina, que las citocinas son pequeñas proteínas que son para controlar el crecimiento, la actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas. Cuando se liberan, la envían una señal al sistema inmunitario para que cumpla la función. Las citocinas también pueden afectar al crecimiento de todas las células sanguíneas y otras células que ayudan en respuesta inmunitaria en la formación de los organismos, ayuda a aumentar la actividad, controla el cáncer y envío de mensajes o señales. Eso es conforme el ADN, o sea que para conclusión de este mapa mental que elaboré, es que el ADN es lo que nos definirá como un ser vivo, así nuevo, o no, un ser vivo nuevo, que va hereditariamente con los cambios de la madre a las hijas y la reproducción celular. Ahora les voy a hablar un poco sobre el ciclo celular. El ciclo celular se divide en fases, que es la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citoquinesis. En la fase G1 es el crecimiento celular, o sea que se empiezan a reproducir, a crecer. Comienza a desaparecer el nucleolo para hacerse ya más grandes o más capacitadas. Condensación del material genético, o sea que el material genético se empieza a condensar más y se vuelve más propio de la célula. En fase G0, que es las células maduras, entran en periodo de espera. Las células son madre, no hay crecimiento celular y en algunos casos puede volver a entrar el ciclo. La fase S, se duplica el material genético, se duplican los centrosomas. Y la fase G2, que es la segunda fase de crecimiento, síntesis de organelos y proteínas, organización de los componentes. Con todo esto que aprendí hoy, aprendí que el ciclo es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y la división en dos células hijas. La interfase es una larga etapa del crecimiento celular en la que la célula duplica su ADN, sintetiza proteínas, produce orgánulos necesarios y se separa. La división celular abarca el tiempo, se divide en tres fases, como les estaba comentando. La G1, después de que la célula se ha dividido, la fase G es una etapa de crecimiento celular y de duplicación de los orgánulos y estructuras citoplasmáticas de nuestras células. En la fase G se producen transcripción y la traducción de las proteínas. Puede durar hasta días, meses, años, tales como 60 días. Puntos de restricción se encuentran casi al final, encontrando por células que se observan en el campo de la vía. O sea que en cuanto nuestras células nuestras células empiezan a crecer, estas dividirán en cromosomas para la replicación. La fase C1, este periodo dura 7 horas. Después de que la célula haya aumentado su tamaño, G1, la célula tiene etapa de equilibrio y se duplicará el material genético, los cromosomas y las células. En la fase G2, este periodo dura 3 horas y se caracteriza porque se termina de sintetizarse lo que no terminó en el periodo S. Los cromosomas comienzan a condensarse y se producen estructuras relacionadas con la división nuclear y de la citoplasma. Esta lista
para la duplicación. El punto de control es el final de la G2. Se encarga de revisar si el material genético se haya duplicado, comprende si el material genético no hubo errores. Es como un tipo de información. Cada célula de nuestro cuerpo recibe información para hacer sus cambios de reproducción, adaptación, transcripción, para lograr hacer madura y poderse seguirse reproduciendo a lo largo de nuestras vidas. Ahora les voy a hablar un poco sobre los medicamentos, cómo actúan, su familia y su definición, y una imagen. El medicamento asparaginasa es de la familia antineoplásicos. Las vías de administración son intramuscular o intravenosa. El mecanismo de acción celular. En los usos, aquí podemos observar en la imagen que esta es la telofase. Actúa en la telofase. Usos del medicamento es para tratamiento de la leucemia linfocitaria aguda en combinación con otros quimioterapéuticos. Ese es de la asparaginasa. Y aquí les comparto el link. Ahora el nombre del sulfato de miosina, que es de la familia de los antibióticos, que las vías de administración son vía intravenosa, intramuscular o subcutánea. El mecanismo de acción celular es células escamosas, carcinoma testicular y linfoma no Hodgkin. Actúa en la profase. Aquí está la profase, se puede observar en la imagen. Usos de medicamento. Tratar el cáncer de cabeza y de cuello, incluidos el cáncer de boca, de labio, de mejilla, de paladar, de garganta, de amígdalas y de senos paranasales, y el cáncer de pene, de testículos, de cuello uterino y de vulva. Eso es para lo que sirve este medicamento. Ahora les voy a hablar sobre el busulfán, que es de la familia agentes tineoplásico y alquilantes. Las vías de administración es vía oral, en forma de comprimidos o por vía endovenosa o intravenosa, también se puede llamar. El busulfán es un miembro de agentes alquilantes, se hidroliza. La leucemia, que es un milacoide crónico para un tipo de cáncer. Ahora el carboplatino, que es de la familia de antineoplásico relacionado con el citoplasmismo, con un perfil más favorable, que este es lo que se refiere a las reacciones adversas. El carboplatino y el citoplasmismo son igualmente eficaces en los cánceres de ovario y cánceres de pulmón. Y los microtúbulos, las vías de administración es vía intravenosa después de una dosis. Los mecanismos de acción es que actúa en la membrana celular. Aquí está la membrana celular. Ayuda para los órganos reproductores femeninos donde se forman los óvulos. Y es un tratamiento con otros medicamentos. Se puede mezclar. El ciplastino, que es un agente alquilante y se administra por vena intravenosa o intravenosa en forma de infusión. El mecanismo de acción es principalmente como una infusión ampliamente a las proteínas plasmáticas y de las superficies de las células rojas de la sangre. Aquí actúa en la estructura del ADN y ayuda para el cáncer de ovario, tratamiento de cáncer de vejiga. El medicamento de ciclofamida es de la familia de antineoplásico, que también tiene propiedades inmunosupresoras. Pertenece a la familia de los fármacos alquilones, entre los que se encuentran el busulfán, clorabucil
y mefelman. Más adelante les voy a explicar de ellos. Las vías de administración son intravenosa, intramuscular, intrapleural, intraperitoneal, prefiriendo iniciar el tratamiento por la vía intravenosa según los esquemas posológicos. El mecanismo de acción actúa en el ADN y en el DNA, así como en el ARN, y ayuda para las enfermedades de Hodgkin y linfoma no, tipos de cáncer. La ifosamida, que es una familia de los quimioterapéuticos pertenecientes al grupo de mostasas nitrogenadas. Las vías de administración es por vía intravenosa. El mecanismo de acción es que actúa en las células ifosfamidas. Los usos son: pertenece a una clase de medicamentos llamados agentes alquilinantes. El tiotepa, ¿qué es la tiotepa? Es un fármaco de quimioterapia anticancerígeno. Este medicamento se clasifica como un agente alquilante. Se administra por vía intravenosa, actúa sobre puentes de ADN, aquí se ve el ADN. El nombre del medicamento es citarabina. La citarabina es un agente antineoplásico específico de una fase del ciclo celular. La vía de administración es intravenosa o por vía intratecal, que es detrás de la espalda. Ingresa a la célula mediante un transportador y actúa sobre el ADN o el DNA. Ayuda para el cáncer de glóbulos blancos, incluidas leucemia amiloide. La dactinomicina es un antimicrobiano conocida como lipopeptídeos cíclicos. Las vías de administración es intravenosa. Los mecanismos de acción es hacia la actinomicina, como comenté, que se sintetizan. La de doxorubicina, que es de la familia antrileacas, actúa retractando, deteniendo el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo. Es por vía intravenosa. No debe administrarse por vía oral, subcutánea, intramuscular o intratecal. Los mecanismos de acción actúan retardando o deteniendo el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo. Ayuda al cáncer de vejiga, urinaria, de seno, de pulmón, de estómago y de ovario, linfoma de Hodgkin, enfermedad de Hodgkin y linfoma Hodgkin. El medicamento daunorubicina, que pertenece a una clase de medicamentos llamado antraciclínicas. La vía de administración es intravenosa. El mecanismo, los agentes actúan hacia el ADN y el ARN. Los usos ayuda para el tipo de cáncer de glóbulos blancos. El etoposito es un epípodo filotoxina. La vía de administración es intravenosa lenta de 30 a 60 minutos. El mecanismo de acción es estabilizar la unión de TOP2 y el ADN, evitando la reunión de las hebras rotas del ADN. El irinotecan es un fármaco antineoplásico intravenoso. Las vías de administración es intravenosa. En los adultos se le puede administrar 125 miligramos entre milímetros. Mecanismo de acción: análogos aquí ayudan en el metabolismo de las células. El medicamento Imantivit, que es un inhibidor de la sinasa o de la citosina, actúa para bloquear la acción de la proteína normal que les indica. La vía es oral. El mecanismo de acciones actúa en el ATP para ciertos tipos de leucemia, cáncer que empieza en primer grado. La mercaptopurina es un antineoplásico, antimetabólico. La vía es oral.
El mecanismo actúa en el proceso de la síntesis. La quimioterapia ayuda. La metotrexate es un antimetabólico. La familia de los folatos es un análogo. Deriva del ácido fólico. Se puede administrar por vía intramuscular, intravenosa, intraarterial o intratecal. Inhibe las acciones gastrointestinales. Ayuda para tratar el cáncer. La mitoxantrona es un antineoplásico o medicamentos contra el cáncer. Administrar lentamente en una perfusión intravenosa de flujo libre. Actúa en el ADN y ARN y ayuda para la esclerosis múltiple. El paclitaxel, que es de la familia isoprenoide. Los isoprenoides constituyen una familia de 35.000 hasta el momento. Se puede administrar por vía intravenosa. Es un antimicrotúbulos, actúa. Tratamiento del cáncer de mama, de vejiga, de próstata, de melanoma, de esófago y también de otros tipos de tumores cancerosos sólidos. Además se ha sido en el sarcoma de Kaposi. La talidomida, que es un medicamento que tuvo muchas repercusiones, ya que había casos de daños genéticos por parte de que la mamá lo tomaba. Esto lo tomaba para contrarrestar las náuseas, los vómitos del embarazo. Pertenece a una familia de clase de medicamentos llamado agentes. La dosis es recomendada por vía oral. El mecanismo de acción, efecto antiinflamatorio sobre la quimiostasis neural, o sea que ayuda sobre los vómitos, pero también puede afectar. Trata el mieloma múltiple reforzado el sistema inmunitario, pero no es bueno, no se le debe de administrar a las mujeres que estén embarazadas, ya que puede tener muchas repercusiones, así como síndromes genéticos, síndromes de que el bebé, síndromes hereditarios también puede tener. Esto no se le debe de administrar la talidomida a mujeres embarazadas ni en periodos de gestación. La vincristina son del grupo alcaloides. Se inyecta por vía intravenosa, ejerce efectos citóticos y ayuda al cáncer de glóbulos blancos, linfoblástica. Y pues con toda esta información aprendí que el medicamento siempre actuará hacia células específicas del cuerpo para poder ayudar en diversas enfermedades, así como el ADN repercutirá para su acción, el ADN, así como el ciclo celular. Y la farmacocinética, que es lo que le hace el cuerpo al fármaco, que se divide en absorción, metabolismo, distribución y excreción. Y la farmacodinamia, qué es lo que le hace el fármaco al cuerpo. Por mi parte sería todo. Espero les guste y espero hayan aprendido mucho. Gracias.